La presencia del doctor Andrés Antonio González Garrido. El doctor es médico especialista en neurofisiología clínica, tiene maestría en ciencias médicas, doctorado en neurociencias, es profesor investigador en el Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, responsable de servicio de electroencefalografía del Hospital Civil de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El doctor nos presenta el tema electroencefalograma, KEGG, mapeo cerebral y métodos imagenológicos, el camino hacia una neuroimagen anatomofuncional integral. Adelante, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Y es un placer de nuevo, año con año, volver a estar con ustedes. Y eso justamente es lo que concibe esta plática. O sea, hace unos años, cuando iniciamos este módulo, tuve la suerte de ser de los que empezaron este módulo. Pues las preguntas eran, o la idea, el mensaje que debíamos llevar es que existía la resonancia magnética funcional. No solo que existía, sino además que era una herramienta que ya estaba a la mano, que podían hacerse cosas, estudios funcionales del sistema nervioso in vivo, del cerebro in vivo, y que eso iba más allá que una prueba de WADA o una prueba de la lateralización hemisférica clásica, muy invasiva. O sea, no era solo sustituir la prueba de WADA. No era, iba más allá incluso de cómo se movía el dedito derecho o el índice izquierdo y detectar activaciones corticales asociadas a eso. Es decir, era mucho más complejo que eso y nos tocó al principio un poco arar en contra perdón, de la forma clásica de lo que todos los que también hacemos clínica pues nos cuesta a veces dejar el patrón ese que vamos adaptando y que vamos incorporando día con día. En aquel momento esa era la discusión. Ahorita entonces yo creo que aquí tenemos otro punto de inflexión. Ya nadie discute si es válida o no, si se puede hacer o no, ya todo el mundo lo acepta, pero ¿hasta dónde nos alcanza eso para responder a los problemas? ¿Hasta dónde nos alcanza estas herramientas, hasta dónde hemos desarrollado herramientas para entender el procesamiento cerebral, para entender ya no la patología, o sea, siquiera procesos básicos en el cerebro? Y entonces es un poco de lo que vamos a tratar muy compactadamente por el tiempo. Vamos a tratar de mostrarle algunas de las herramientas solamente con el objetivo de que empiecen a oír hablar de ellas y algunos, por supuesto, las van a estar usando en la práctica cotidiana. Él sigue la pregunta de cómo estudiar ese cerebro. Bueno, podemos hacer una evaluación estructural, es lo que este día va a estar lleno de ese tipo de evidencias, cambios estructurales, alteraciones morfométricas, etcétera, etcétera. Las relaciones anatómicas, que ya no son las estructuras per se, estamos hablando de cómo se relacionan entre una y otra estructura de manera anatómica, pero también evaluaciones funcionales que se pueden hacer en reposo. Y hay que distinguir, somos organismos vivos, el reposo no es cero. El reposo real sería el cerebro muerto, pero el cerebro vivo tiene un metabolismo, ese cero es un cero virtual. Ese nivel de referencia que decimos de reposo, pues es un cerebro activo. Recuerden los primeros artículos que salieron a finales de la década de los 90, demostrando que la diferencia entre un cerebro activo y un cerebro pensando, entre comillas, en nada, era apenas no rebasaba el 5%. Por lo tanto, esto es muy importante porque, déjeme ir atrás, porque ese reposo es diferente de una actividad basal. Imagínense cuando estamos imaginando o viendo una pared en blanco, pensando en nada, repito, entre comillas, versus a cuando estamos viendo palabras que no tienen que ver una con la otra, pero que no tenemos que hacer nada con ellas, eso podría ser una actividad basal, versus cuando tenemos que detectar cuáles de esas palabras empiezan con L o cuáles terminan con O, ¿no? Entonces ya ahí sí tendríamos que hacer una actividad particular.
Desde el punto de vista de los estudios estructurales, pues las cosas clásicas que más conocemos y hemos usado, la tomografía, los ultrasonidos, angiografías, resonancias, por supuesto, estudios de otro orden, de las relaciones de esas estructuras, de tractos, etc., y que tienen una alta resolución espacial. Es decir, lo que estamos viendo ocurre donde más o menos estamos viéndolo. Es decir, y eso ha ido mejorando y mejorando con el advenimiento de nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevos equipos, resonadores de más alto campo, etcétera, etcétera. Tomografías multicorte, en fin, ha ido cambiando hacia mejorar la resolución espacial, ¿no? Los objetivos de la evaluación estructural siguen siendo los mismos: evaluar la integridad anatómica, si hay o no lesiones, si los procesos madurativos se dieron como nosotros pensábamos. Muchas veces se dio la migración neuronal como esperábamos, hubo trastornos de eso, hay lesiones de otro orden. Y evaluar también el estado de las relaciones anatómicas interestructurales. O sea, sí están las estructuras, pero ¿y las relaciones entre ellas? Están conservadas, los tractos, las fibras, hay una conservación anatómica de eso. Y, sin embargo, esa integridad anatómica demostrada por los estudios que tenemos a la mano no garantiza una integridad funcional. Por lo tanto, esa costumbre, y que se repite desgraciadamente muchas veces, de decir: señora, usted no tiene nada, tiene una resonancia magnética de cráneo absolutamente negativa, su cabeza no tiene nada, eso es de los nervios. ¿Los nervios? ¿Qué nervios? O sea, ¿cuáles nervios? No estamos hablando del mismo sistema nervioso. O sea, sí, efectivamente es de los nervios, pero de otro tipo de afectación. No estamos garantizando que no hay una afectación de tipo funcional. Entonces, para eso se han desarrollado métodos de evaluación funcional que podríamos dividirlos en grandísimos rasgos, en imagenológicos, que incluso a veces hay un intersecto aquí entre la imagen y la electrofisiología, o electrofisiológicos, o sea, el estudio de la actividad eléctrica o magnética cerebral y el estudio de imágenes, incluso provenientes de la actividad eléctrica o magnética cerebral, o imágenes que habíamos mencionado anteriormente. De los métodos de resolución de la alta, ya no tan alta resolución espacial, digo no tan alta porque aquí tenemos que superponer cosas. Por ejemplo, en la resonancia funcional tenemos que superponer las activaciones que vamos logrando, o los mapas probabilísticos de activaciones los tenemos que superponer sobre el cerebro que habíamos registrado anteriormente. Y entonces ahí pues puede haber un gap, errores, etcétera, etcétera, que cada vez son menores, cada vez son más, la resolución es mejor, pero ahí podemos distinguir funciones particulares. O por ejemplo, como ocurre en el PET scan, ahí podemos hacer un trazado de glucosa 6 radiactiva, etcétera, etcétera, o sea, glucosa 6 fosfato radiactivo, y podemos, de acuerdo a ciclo de Krebs o cambios en el metabolismo cerebral, pues entonces podemos hacer un trazado de esos cambios y podemos decidir dónde se está produciendo más o menor actividad metabólica y por consiguiente, pues entonces decidir sobre el proceso. El Single Photon Emission Computerized Tomography, el SPECT cerebral, pues también entonces lo que hace también es más o menos lo mismo. Ponemos yodo 131, tecnesio, en fin, algún marcador radiactivo, lo ponemos en una gamma cámara al sujeto, hacemos algo con él o nada, y estamos viendo entonces el estado de cómo se distribuye ese metabolismo, la intensidad de ese metabolismo, por supuesto a través del traceo que estamos haciendo, o el trazado de la actividad de los núcleos radiactivos. Y por último, pues hay otro tipo de técnicas. Este es el famoso NIRS, o sea, el Near Infrared Spectroscopy, o sea, como un trazado a nivel infrarrojo, que lo que se pone es una especie de electrodo de fibra
de fibra de vidrio, igual la fibra esta que usamos para la telefonía y demás, y entonces esa penetra no más de 6 milímetros en la corteza y después con un receptor estamos recuperando cuál fue la actividad o la disposición de ese trazado en la cabeza. Y eso nos permite no estar atados a un equipo en particular, a un magnetocefalógrafo o a una cámara, o una gamma cámara o a un resonador, sino podemos un casco, y se usa mucho, sobre todo se está usando mucho en niños, para que puedan estar haciendo sus tareas, sus actividades, y podemos usarlos para su trasero. Pero cuando hablamos de la evaluación funcional, tenemos un problema que es el mismo problema que desde hace mucho tiempo se conocía como el forward versus inverse problem, o problema hacia adelante o directo o inverso en el sentido de la actividad eléctrica cerebral. Eso significa que podemos meter una fuente con un electrodo activo y generar una corriente, un pulso de corriente en algún lugar del cerebro, y entonces a partir de ahí la pregunta sería ¿cómo se distribuiría esos cambios de voltaje produciría a nivel hacia afuera en el cuero cabelludo? Y por el contrario, lo que estamos registrando a nivel de cuero cabelludo, ¿cuáles son las fuentes que generan esos cambios? ¿Dónde localizamos a esas fuentes? Y obviamente aquí este es un problema bastante difícil, porque depende de una serie de presunciones, obviamente hipótesis, presunciones teóricas que hay que resolver con distintos métodos. Es decir, no vamos a tener nunca una sola respuesta. Vamos a tener varias respuestas y de ahí vamos a seleccionar la mejor respuesta posible. Podemos a un individuo le ponemos lo que llama SQUID o Superconductive Interference Device, o sea, un esquema superconductor, un dispositivo superconductor que permite entonces tomar los campos magnéticos, o sencillamente una plaquita de electrodos dispuestos a un amplificador diferencial, y finalmente tengamos actividad magnética, actividad cerebral. Estamos hablando de campos relacionados a eventos que vamos a clasificar y vamos a convertir en fuentes que después vamos a evaluar progresivamente. Estas son lo que se hace normalmente en la electrofisiología. ¿Desde dónde? Desde cualquier sitio. Escojan uno ahí o tómenlos todos, o hay más que esos incluso. ¿Y qué es lo que al final se tiene? Digamos, en el electro, como decía Lioz acá, ¿qué es lo que se tiene? Pues se tiene un eje de coordenadas que por aquí lo que tiene es voltaje y por acá es tiempo. Digamos, en esta representación cada cuadrito de esos representa un segundo, o sea, son cambios de voltaje en el dominio del tiempo, de manera, cualquier representación que se haga en colores, así, o cualquier otra, y a eso podemos entonces usar métodos conocidos por todo el mundo, que lo vemos todos los días en la tele, métodos cartográficos, por ejemplo, para de una sola vez ver dónde hay más, dónde hay menos actividad, etcétera, etcétera. Y es lo que hacemos con los mapas de temperatura. Las mayores temperaturas están en rojo, las menores temperaturas están en azul. Y esa es una escala, entonces rápidamente decimos hacia el sur está menos temperatura ahora y las mayores están en el norte o a la inversa, ¿no? Podemos ver muy rápidamente dónde está cómo se distribuye, y ahí, partiendo de diferencias reconocidas hacia dónde estamos tomando la referencia, entonces podemos hacer distintos mapas del tiempo, en el dominio del tiempo. Es decir, estamos haciendo una representación de en ese instante de tiempo, porque nos interesa ver esta actividad en particular, en ese instante de tiempo, cómo es que se distribuye esa actividad en el cerebro, dónde está esa distribución y cómo, si responde a algo que estábamos buscando. Y es interesante que queremos caracterizar, pues, esta actividad. No solo podemos representarla en el tiempo, esto, como ustedes ven, es lo mismo que les había comentado, o sea, el dominio del tiempo, voltaje, contratiempo.
¿sí? Pero marcamos la actividad, a partir de ahí hacemos transformadas de Fourier y podemos entonces determinar lo que está sucediendo en el dominio de la frecuencia, pero además eso no nos da una dimensión exacta de qué es lo que está pasando en ese momento, porque hay relaciones, hay formas, hay cosas que están sucediendo en ese proceso, en ese procesamiento cerebral, incluso aunque sea en ojos cerrados o en esa alteración que está modificando la forma en que las diferentes estructuras del sistema nervioso se sincronizan y están actuando. De tal manera que entonces podemos desarrollar otro tipo de herramientas, voy a volver sobre esto para poder visualizar ese tipo de relaciones. Como aquí, por ejemplo, esto es lo que llaman, podemos establecer la coherencia entre puntos particulares y ver cómo en diferentes estados o en diferentes bandas podemos analizar si hay más o menos coherencia, si se perdió, si disminuyó, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas es, bueno, ¿y cómo resolvemos el problema inverso finalmente? Porque eso nos da, sí, nos da relaciones, pero no dice las fuentes. Bueno, pues podemos usar métodos univariados. Ya hoy en día nadie usa métodos univariados, todos son prácticamente multivariados, y multivariados complejos. Hay algunos en la literatura de uso común, Loretta, Vareta, Banet, hay varios que se usan y que lo que tratan es de, a punto de partida de lo que se está registrando, problema inverso, de lo que se está registrando en el cuero cabelludo, pues entonces tratar de hallar cuál es la fuente responsable de esa actividad en ese momento o en ese trayecto o en esa secuencia de tiempo. Y aquí, por ejemplo, una aplicación del Loretta donde podemos decir que hay un exceso de actividad lenta hipocampal, pero afuera esto no estamos tomando un registro del hipocampo, es decir, hay que hacer un proceso adicional. Después creo que Daniel va a comentar de los postprocesos en resonancia, lo cual es importante porque no es a la vista, pero sí habrá que hacer un postproceso para poder llegar aquí y poder interpretar los resultados que tenemos. Con ese tipo de herramientas, entonces, podemos localizar la fuente. Es más, podemos hacer mapeos en la edad de determinado estímulo sobre determinada posición en el cerebro, como lo está procesando, e irlo cambiando. No lo pongo en video porque normalmente los videos se traban y entonces termina uno muy arriesgado de pasar un video. Pues siempre, a veces cuando uno los pasa 1000 veces antes y cuando llega a la presentación siempre se traba. Daliot corrió bien, me parece fabuloso. Pero podríamos seguir esa actividad, cómo se desplaza y cómo se procesa en la edad, ¿no? Y en una frecuencia particular del EEG. Tanto es así que hoy en día lo que se habla de tomografía eléctrica cerebral. Tomografía eléctrica, eso suena raro. Eso es, tomografía eléctrica cerebral sería hacer una representación con una búsqueda de las fuentes, o sea, tratar de ir contra las limitantes de la resolución espacial de estos métodos de visualizar cambios en el tiempo para mejorar esa resolución espacial y tratar de saber dónde se están produciendo los eventos dentro de la cabeza y parte, por ejemplo, el paciente con hemorragia intracraneal, como podemos entonces, claro, esta es una vista, casi siempre las vistas electrofisiológicas son invertidas con respecto a las vistas radiológicas, pero bueno, aquí está muy bien más o menos cómo se ve. También podemos, por supuesto, no solo evaluar un punto o una frecuencia o un evento, podemos evaluar mucho más, podemos evaluar cómo se distribuye esos campos o esas variaciones de voltaje en distintas zonas, ¿no?, de la cabeza cuando estamos haciendo procesos específicos, cuando estamos viendo una cara alegre o una cara de miedo o estamos viendo una cara neutra o un contorno facial sin cara o un edificio o una imagen compleja de estas que llaman fractales. E incluso podemos fijar tiempos específicos y comparar
tiempos específicos con otro tipo de herramientas que no voy a hablar de ellas, que ya resultan de un tratamiento selectivo de la información eléctrica, potenciales relacionados a eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lleva a, entonces, todos estos desarrollos al unísono empiezan a llevar a la idea de que lo que hay que hacer entonces es tratar de confluir estos métodos. O sea, confluir, juntar la resonancia, la resolución espacial alta de los métodos imagenológicos con la alta resolución temporal de los métodos electrofisiológicos. ¿Y cómo hacerle? Bueno, a alguien se le ocurrió desde ya a principios de los 90 pues hacer un trazado de eje dentro del resonador. Claro, esto no es un resonador de principios de los 90, pero esto es solamente una figura para que se vea cuál sería el procedimiento. Y tratar de correr el mismo evento, o sea, que el sujeto tuviera que hacer cosas dentro del resonador y que ese resonador al mismo tiempo estuviéramos registrando actividad eléctrica y actividad magnética cerebral. Con un pequeño problema. Todos estos métodos imagenológicos que dependen del registro, la mayor parte de ellos, dependen de los cambios metabólicos cerebrales. La mayor parte de ellos cambios hemodinámicos, es decir, la conversión de hemoglobina de tener mucho oxígeno a tener menos oxígeno y cómo se distribuye esto, o cambios del orden de la perfusión vascular de determinado tejido. Y eso no se produce de manera instantánea. No podemos tener, no importa cuál sea el campo, podemos tener un resonador de 100 teslas y no vamos a poder tener el evento en el mismo instante en el que está ocurriendo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver ese tipo de cosas? Primero, entonces empezamos por el reposo, el famoso reposo. Es decir, ¿cuáles son las relaciones o cuáles son las estructuras que están normalmente activas o cuál es el nivel de actividad de esas estructuras durante el reposo y cómo cambia ese nivel de actividad del reposo a la acción particular cuando el cerebro tiene que reorganizarse funcionalmente para responder a las demandas de una tarea particular. Y así, estudiando el reposo, entonces hemos podido designar que hay redes neurales que están preactivadas o activadas en reposo y que se relacionan con el lenguaje, con el procesamiento somestésico, con el procesamiento auditivo, con el procesamiento complejo. ¿Por qué? Porque esas están en reposo, pero hay un cambio desde las redes esas en reposo hacia la activación lograda con esas estructuras cuando tienen una demanda, y hay una relación entonces donde algunas actividades, el cerebro cumple con todas las leyes de la termodinámica. Los cerebros son órganos vivos, entonces hacemos las cosas o tratamos de hacerlas con la menor energía, el gasto energético posible. Por lo tanto, para activar determinadas cosas necesitamos desactivar otras para poder contar con más recursos en dependencia de las demandas que vayamos siguiendo. Y estudiando eso, entonces hemos podido designar una serie de elementos que participan en redes diferentes con varias, y aquí hay sí muchas maneras, muchos caminos, muchas metodologías. Una que es sembrando una semilla, le llaman como esto de poner un sitio como el foco de atención y vamos a seguir ese sitio, lo que sucede con él durante una serie de manipulaciones experimentales que vamos a hacer, o sencillamente vamos a estar midiendo los cambios en dependencia de la demanda experimental, lo que esté cambiando, y así podemos designar un montón de redes en reposo. Y aquí entonces el problema está que si hay redes en reposo, hay relaciones interestructurales. Las relaciones no tienen que ser necesariamente anatómicas. Me faltan todavía 5 minutos, alguien me está votando. No solo son estructuras que se están activando, sino esas estructuras están relacionadas de algún modo. Relacionadas estructuralmente, tiene que haber un tracto entre una y otra para que esas estructuras se relacionen. Hay muchas teorías que parecen ir en contra de esa idea, porque podemos evaluar el cerebro como un volumen conductor, que le han llamado.
O sea, es un volumen, es un objeto en total. Y lo que está pasando, y si es un objeto único, entonces lo que sucede en un lugar afecta a lo que sucede en otros. Es como pretender que alguien ensucie una parte de su casa y eso no afecte el resto del funcionamiento, el resto de la casa. Eso es imposible. O alguien se porte mal en una familia y eso no afecte absolutamente al resto de la familia. No sucede así. El cerebro cumple con las leyes de la termodinámica y por lo tanto entonces lo que sucede en un lugar afecta a los demás sitios. Pero entonces para eso tendríamos que describir cuáles son los métodos o qué métodos podemos usar para entonces evaluar esa conectividad anatómica o no que hay entre las estructuras. Y entonces para eso podemos hacer muchos estudios, por ejemplo durante tareas particulares o durante el estado de reposo, y podemos entonces designar una conectividad particular, digamos desde el punto de vista imagenológico, y también cambiar o ver cuáles son los cambios en esa conectividad relacionada con una tarea específica. Y eso nos lleva a inferir cuál es la participación específica de determinadas estructuras en esa demanda particular. Pero eso también entonces nos lleva a designar grandes relaciones o relaciones más potentes, vamos a decir así, y dedicadas o dirigidas a cumplir determinados objetivos, o sea, relaciones funcionales, no estructurales necesariamente, funcionales entre estructuras que van a estar anidadas para el cumplimiento de determinadas tareas o relacionadas con el cumplimiento de determinadas tareas. ¿Y qué es lo que eso es con datos, por ejemplo, de resonancia funcional? ¿Pero qué hacemos con datos de la actividad eléctrica cerebral? Pues hacemos más o menos lo mismo. Aplicamos determinación de fuentes, hacemos, por ejemplo es un estudio que acaba de salir publicado hace un par de semanas de nuestro grupo, donde lo que queríamos era evaluar con una serie de métodos cómo podríamos distinguir entre un niño que le iba bien en las matemáticas, niños en etapa escolar, donde otro que iba de manera promedio y otro que le iba mal en las matemáticas, y entonces pues y no solo niños, estábamos hablando de grupos de niños, y entonces hicimos evaluamos, obviamente lo llevamos a una matriz compleja, evaluamos los cambios, y no solo eso, podemos hacer usando este tipo de algoritmo, que es como un algoritmo de árbol. Entonces podemos decir que hay incluso nodos específicos que nos caracterizan mejor a los niños promedio, de los niños de bajo desempeño, de los niños de alto desempeño. Y vean cómo las relaciones esas, lo que llamamos graph theory, o relaciones o teoría de grafos, como estas relaciones funcionales determinan características totalmente distintas para esos grupos. Por lo tanto, con una gran asertividad podríamos, con estos métodos, incluso predecir qué es lo que va a pasar con estos chamacos en términos de las habilidades matemáticas. Eso es para eso. Entonces, llegado a este punto, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer seguir los intentos que se están haciendo en la actualidad. ¿Qué? Primero, por un lado, tratar de seguir perfeccionando las herramientas desde la resolución, de alta resolución temporal, para mejorar su resolución espacial. Por otro, cambiar también las metodologías con las que hacemos o hacíamos las resonancias funcionales. Entonces empezar a ver que esas resonancias funcionales dependen de cortes que se van haciendo en el tiempo y dependen a veces de corridas que se repiten en el tiempo. Por lo tanto, también pueden ser tratadas como datos, como series de tiempo, y de ahí podríamos entonces inferir que hay distintos estados de procesamiento con distintas relaciones interestructurales en esos estados de procesamiento. Esto no es una idea nueva. Por allá por los principios de los 90, Lehmann en Lausanne, en Suiza, decía que hasta para decir una mentira había que ser coherente. Y es cierto, o sea, una mentira tiene que tener coherencia de principio a fin, tiene que tener algo de verdad, de lo contrario, pues nadie la cree. Y entonces, lo que se le ocurrió es hacer un dipolo, una fuente, y decir, vamos a tomar este dipolo y vamos a ver, y vamos a mantenerlo haciéndolo, vamos a mantenerlo, a ver qué pasa. Entonces el individuo estaba ahí con su dipolo en un solo sentido y de repente cambiaba el dipolo. Entonces bueno, este tiempo durante el cual ese solo dipolo
iba hacia el mismo lugar, tenía la misma cantidad, eso lo vamos a designar como microestado procesal y seguido de otros microestados, y a cada uno va a tener una relación teórica. Y esas son herramientas que ya entonces nos permiten una imagen, resonancia en movimiento, una imagen que llevamos en el dominio del tiempo y que nos puede determinar cambios en la conectividad. Por ejemplo, este es un trabajo relativamente reciente entre sujetos control y esquizofrénicos. Por ejemplo, entre las relaciones de ellos. Por lo tanto, también este es un trabajo nuestro que publicamos el año pasado, diabéticos tipo 1, y cómo evaluaban emociones faciales, por supuesto. Y para concluir, ¿hasta dónde nos lleva esto? O sea, no solo es las inferencias en la patología que habrá que hacer, sino cómo y cuáles métodos tendremos que seguir desarrollando para entender mejor cómo funciona el cerebro. Ningún examen o screening per se del sistema nervioso garantiza que haya un estado óptimo funcional del mismo. No existen, aquí no se pueden comprar trajes. Hay trajes más o menos de marcas comerciales, hay algunos mejores, otros peores, dependencia del método, y hay trajes a la medida. Por lo tanto, ustedes tienen que decir qué quieren que se explore. Yo quiero que se explore los mecanismos atencionales en la parte de codificación, porque pienso que eso es donde está, eso lo exploramos. Ya no estamos en los tiempos de hacer cambios o el dedito WADA, no, estamos en otros tiempos. Estamos en tiempos donde podemos pensar e incluso hacer trajes muy ad hoc. La exploración instrumental del sistema nervioso entonces debe basarse en las necesidades clínicas, taxonómicas, la investigación en cada caso, y por supuesto el uso combinado de estas herramientas nos permite cada vez más, todavía no por completo, por eso todavía vamos a seguir ganando dinero durante un tiempo y diciéndole a la gente que estamos haciendo ciencia, en un grado cada vez mayor, suplir esas limitantes. O sea, esto es de un famoso influencer en la ciencia que decía: "The future is not coming on". O sea, no está viniendo, está aquí. El futuro es hoy. Muchas gracias. ¿No? Estos son compañeros. Por supuesto, todo eso no es mío, son alumnos, compañeros míos del instituto. Gracias. Muchísimas gracias al doctor González Garrido por su brillante presentación, conceptos muy interesantes. Continuamos.